tenemos un tema para hablar con un consultor que es el ingeniero Mauricio Becchi, consultor en eficiencia energética, mantenimiento industrial, energías renovables, y todo esto puede estar concatenado con lo que cada vez asombra más, en muchos casos en forma positiva y otros con ciertos temores por el efecto contrario que puede producir. Estamos hablando de la revolución tecnológica que para muchos atenta contra los puestos de trabajo que son necesarios ocupar para que mucha gente pueda transitar su vida con normalidad. Mauricio, ¿cómo te va? Gracias por venir. Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo estás vos? Acá con Ricardo nos preguntamos si son tantos los avances tecnológicos, porque a veces nos vamos enterando del vehículo que no necesita conductor. Me decías, Ricardo, que... Sí, ya en Francia hay un colectivo, un autobús, que hace un recorrido determinado sin chofer. Bueno, ¿cómo viene todo esto de la tecnología? Claro, yo no sabría decir si el vehículo autónomo es el que marca la diferencia, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo que desde que aparece el sistema de localización por GPS, claro, y desde que vimos alguna película donde, no una película, digo, el caso de la guerra en Irak, qué sé yo, que te metían un misil por una ventana, los sistemas de control se han perfeccionado mucho. Así que bueno, un vehículo sin chofer tecnológicamente está totalmente, como algo totalmente... No es para asombrarse. No, totalmente superado. Lo que sí quiero distinguir que no es lo mismo el famoso dron que todos escuchamos ahora, que eso es un telecomando, es alguien que te lo controla desde una sala de control, digamos, y que de un vehículo que es totalmente autónoma, lo cual no quiere decir que no haya alguien que lo supervise, pero las decisiones que toma el vehículo es en base a los viajes que están programados. Y permite, con su sistema de sensado, tiene distintos sistemas de sensado, permite con total precisión recorrer y prever. Inclusive te diría que en un futuro los accidentes posibles que surjan, o las diferencias, el vehículo va a aprender, que a veces el ser humano no está tan dispuesto, a aprender. O sea que aprender de sus errores, ¿no? Claro, entonces en un futuro probablemente es un sistema de transporte más seguro que el actual. Igualmente esas condiciones empíricas de ese sistema están siendo cargadas por el hombre. Sí, ya sé, pero ahí vos sabés que... No se autocarga. Bueno, vamos a hablar a lo mejor un poco, pero no importa, sí, un poco así mezclado. Pero ahí está el problema. Cuando nosotros miramos las películas Terminator, ¿no? Ese famoso chip y toda la historia, ese chip ahí aparece como algo importante, pero yo te diría que fue inventado. O sea, el chip quiere decir que la electrónica en este momento, con toda la información que percibí, ya es posible generar, por razón económica, no se ha hecho seguramente, pero crear un robot que aprenda. ¿Me entendió? La electrónica está en el punto de aprender, o sea que a través de los errores va aprendiendo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que la grandísima velocidad que puede llegar a aprender, cuando esto arranque, va a haber un momento que va a competir con el hombre, porque puede aprender, qué sé yo, en orden de 100.000 veces más rápido, claro, que el hombre. Y almacenar más cosas. Claro, y muchas más cosas. Imagínate vos un robot que, o sea, con la figura de un hombre o no, eso ya es una decisión estética. Estética, justamente. Estética, pero vos imaginate en un medio como el que nosotros vivimos, donde estamos interconectados con una gran masa de un sistema de comunicación que tenga el mismo acceso que tenemos nosotros y que a veces con nuestras limitaciones no lo podemos aprovechar totalmente, donde este elemento tecnológico con una tremenda velocidad puede acceder a todo ese tipo de información. Bueno, realmente nosotros no lo vamos a poder comprar, nosotros nos va a superar. O sea, hay algo que la gente no entiende y si vos me permitís lo voy a explicar de esta forma. Espero no ser pesado y espero hacerme comprender. Hace muchos años había un señor que se llamaba Zenón, 600 años de Cristo, algo así, que hizo la paradoja esta de ¿cómo se llama? La de Zenón, donde dice, si Aquiles una tortuga corre, entonces, si hago correr la tortuga, hago salir, qué sé yo, una cuadra antes que Aquiles nunca va a poder alcanzar la tortuga, porque digo, cuando Aquiles llegue al lugar que estaba la tortuga habrá hecho un poquito.
cuando nuevamente Aquiles alcanza el segundo punto de la tortuga, o sea, cada vez va a ser mucho más pequeño, pero siempre Aquiles, es un razonamiento que, ¿cómo te puedo decir?, desde el punto de vista matemático exacto, fracasa en el 1700 con el cálculo infinitesimal. Pero hasta ese momento, esa falacia en razonamiento funciona. Lo que la gente ahora no puede entender es aquel viejo concepto de velocidad, donde la velocidad en que la inteligencia artificial está creciendo es mucho más rápida que la velocidad que el hombre está evolucionando, que ha necesitado miles de años para evolucionar. ¿Y cómo se equipara eso, Mauricio? ¿Se logrará equiparar? No, es que yo te tiro mi opinión. Como vamos, nos va a superar. Yo sé que esto, alguna persona dice, no, nunca va a cansar al hombre. Bueno, ese es un dogma que uno lo puede manejar, pero no, ¿cómo vamos? O a lo mejor pasa a ser una expresión de deseo nada más, ¿no? ¿A qué te referís? No, en que el que dice que al hombre nunca lo van a poder superar. Claro, es un sentimiento, porque el hombre se posiciona como, bueno, que es lo más importante del universo, pero evidentemente estamos creando una tecnología que puede crecer más rápido que nosotros. No sucede todavía, pero en algún momento va a suceder. Y como viene la cosa, parece que no es muy lejana, ¿no? ¿Y ahora esto es bueno o es malo? Eso no lo sé. Es como si yo me preguntara, que creo que tiene más que ver con el próximo 1 de mayo, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo? Y yo diría, hay una palabra, estamos un poco jodidos, perdóname el término, pero quiero ser práctico, porque evidentemente toda esta tecnología es excluyente. O sea, aparecen las industrias, y ya por los años 80, al principio pasa como la vieja diligencia, ¿viste? Que la gente lucha contra el sistema automático y le gana al principio, y tiene muchos defectos, pero de vuelta, en este caso no el sistema automático, sino la gente, los técnicos lo van perfeccionando, y hoy día le diría a él, o a vos, que estuviste en la vieja Somisa, hay un translaminador, como el de laminación en frío del caliente, que antes tenía todos operadores que eran unos capos, que habían estudiado, eran como corredores de carrera, como manejaban todos los controles. El viejo Blooming. Hoy día la laminador caliente y el de frío, bueno, está alargado a mucha más velocidad de la que entonces, y los tipos están esperando a ver si pasa algo, pero está produciendo solo. Y ahí hay muchas cosas. Una persona que llegó una vez a la línea a verla me dice, ¿sabés lo que me extrañó? Que no veía a nadie. Y estaba en operación. Pero no, él veía que estaba saliendo tonelada a grandísima velocidad y no veía a nadie. Y lo mismo pasa con la industria automovilística ahora. Algunas, el proceso final de armado, poner los asientos puede ser, pero la mayoría de las operaciones son todas automatizadas. Porque si destruimos al hombre, digamos, ¿para quién vamos a producir? Claro, pero la verdad es que por otro lado, en una sociedad de consumo reclamamos toda esa mayor capacidad de producción que tiene, y ese es el drama. ¿Pero el hombre va a estar sin trabajo? Claro, pero la pregunta mía, en el fondo, ¿es que va a estar sin trabajo o que está sin trabajo porque la educación y la evolución del hombre, el desarrollo, se está quedando atrás respecto a lo que la máquina impone? Sí, claro. Es como hoy día estamos fabricando puestos de trabajo y la palabra puestos de trabajo no existe más, porque puesto de trabajo es cuando vos te sientas en un lugar y tenés que hacer una tarea repetitiva, pero precisamente la tecnología lo que está eliminando son todas tareas repetitivas. Fíjate vos que nosotros tenemos un montón de abogados, por ejemplo, y en Estados Unidos en este momento se ha hecho famoso en las grandes empresas que pagan dineral a los bufetes de abogados, ¿viste? Suma astronómica. Han venido un especialista en software, ¿viste? Una gran empresa, y ha presentado un software que le han cargado toda la información de los aspectos legales, leyes y todo lo demás, y cómo, inclusive el histórico de cómo se han resuelto. Entonces, con un solo abogado ya hace todo. Dice, plantea una computadora, tengo este problema, y te dice, tenés esta... La ley y la jurisprudencia. Claro, entonces ya el futuro de los abogados puede estar en juego, ¿no? No sé si los abogados se dan cuenta de esto, pero ellos tienen una tarea muy repetitiva, muy estándar, y se sienten seguros. Yo creo que afecta a todas las actividades, inclusive aquellas profesionales muy especializadas, como puede ser la medicina también. No, también. Bueno, en este momento, vos lo sabés, o sea, hay programas donde le cargas los resultados y te da un diagnóstico directamente. Pero está claro, con tanta información estandarizada sobre los resultados en base a los diagnósticos, es más seguro un software que el médico lo mirará al final, pero ese es software. Ahora, a ver, si nos ponemos de acuerdo en esto, estimado Mauricio, vos planteás que la tecnología evoluciona a muchísima mayor velocidad que lo que evolucionamos nosotros. ¿Qué se puede hacer algo
con nosotros o con el ser humano para que crezca y justifique su motivación, su inserción dentro de un mundo laboral? Claro, lo que sucede es que, digamos, yo no te puedo decir, no me puedo imaginar el futuro, realmente me parece que es negativo, pero sí puedo hablar por el momento. Por el momento creo que las universidades, la clase política y la clase empresaria, las distintas organizaciones que hay a nivel de las distintas ciudades, no están trabajando para el futuro, para ese hombre del futuro. No digamos, ni siquiera están trabajando a favor de ellos mismos, de cada uno. Están trabajando para el pasado. O sea, cuando vos ves los intentos que hay de capacitar a la gente, están capacitando a gente para algo que fue. O sea, por ejemplo, de vuelta están trabajando para formar electricistas, mecánicos, vos lo estamos llegando tarde. Soldadores. Entonces, eso me parece muy bien a mí, cuando vos estás hablando de gente que tiene 40 y 50 años y se ha quedado sin trabajo. O sea, dale a ellos esa oportunidad. Pero por otro lado, cuando vos estás mirando nuestra escuela técnica, que es un modelo que, mirá lo que te digo, lo digo convencido y es grave, ¿no? ¿A qué lo orientás? Lo orientás a esa misma especialidad que necesita la empresa ahora, en muy pequeña medida. Pero no, voy a ese nivel de chico, lo estás preparando para dentro de 5 años. Y yo no sé qué posición va a estar, pero vos estás fabricando con ese tipo de idea la Argentina del mañana, que va a ser una Argentina muy limitada en sus capacidades. Te voy a dar un ejemplo que para mí es de falta de visión, que se lo escuché al presidente y se lo he escuchado a algunos políticos locales, cuando diciendo, ¿qué tiene que hacer la Argentina? La Argentina es productora de alimento primario y lo despacha masivamente. Lo que tiene que hacer la Argentina es agregarle valor y ser el supermercado del mundo, una palabra que se la he escuchado a vos a Macri. Y yo te hago una pregunta simple que creo que no es tan difícil darse cuenta. Yo tengo los alimentos, productos primarios que los estoy produciendo muy bien gracias, y yo no quiero hablar bien de la gente del campo, pero quiero decir un medio agropecuario que ha evolucionado técnicamente en forma insospechada, ¿viste? Realmente ahora quiero agregarle valor y hacer producto terminado enlatado, vos suponés. Ahora, cuando yo quiero exportar eso, ¿qué estoy exportando como valor agregado? Horas hombre o tecnología. Estoy agregando tecnología. Entonces, yo no puedo decir en Argentina, me voy a dedicar a hacer alimento envasado, si después necesito 5 veces más de gente lo que hace el otro, se lo vendo a nadie. Entonces hay un equilibrio natural, el otro no es cautivo de lo que yo le quiera proponer. Y mientras tanto, que creo que vos lo sabés, Estados Unidos, sobre todo Brasil, y están aumentando su producción de soja y otro alimento que ya nosotros dejamos de ser el número 1. ¿Me explico? Entonces yo creo que la apuesta argentina tiene que ser la tecnología y rápido. Pero no funciona. Pero por otro lado, somos personas, digamos, tan así un poco especiales, porque te doy el ejemplo de como yo lo veo, por ejemplo, el caso de Tierra del Fuego. El hecho de subvencionar la tecnología es un buen negocio para un país, en el sentido de desarrollar la tecnología. Pero ¿qué es lo que sucede en Argentina? En Argentina fomentaron las facilidades para hacer tecnología en el sur y se convirtió en un armadero. O sea, estoy de acuerdo de subvencionar, pero tenés que tener a cierto plazo, 5 años, 10 años, tenés que ganar una posición donde ya no necesitas de la subvención. ¿Me explico? Sí. Entonces, el tema interesante es que en el caso de ellos tienen un costo a la Argentina, no sé si sabe, 30 millones de pesos anuales. 30.000 millones de pesos anuales, me equivoco. Y de los cuales ya se han detectado que con 12.000 millones de pesos anuales le pagarían un sueldo a todos los empleados de 50.000 pesos por mes. ¿Me seguí? Y te ganarías, sin hacer nada, 18.000 millones. Pero por otro lado, los equipos electrónicos que ellos nos venden en el interior están costando 2 o 3 veces más caro de lo que valen afuera. Entonces le pregunta, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde se va la ganancia de eso? Es una pérdida significativa. Entonces, eso sería razonable si en esos años hubiéramos evolucionado. Pero cuando se trata de tecnología no evolucionamos porque siempre buscamos la vivada criolla, ¿no? El camino corto. ¿Y hay capacidad profesional
Argentina para una evolución tecnológica, Mauricio? Yo digo que no hay capacidad en cuanto a la voluntad de desarrollar. O sea, si las neuronas de los argentinos no son para nada inferiores a las de otro país del mundo. Pero si no, no podemos trabajar. ¿Pero tienen una base de conocimiento sólido como para un crecimiento constante? No la queremos tener. Disculpame si soy un poco negativo, pero es como lo siento. O sea, yo creo que tenemos que buscar cómo entramos en esta era del conocimiento. Porque mientras tanto, hasta en la escuela primaria, hemos evitado el conocimiento. La pregunta es simple, digamos, ¿cuál es la fortaleza que necesita una sociedad, digamos, desde el momento de que vos sos menor de edad para evolucionar? Esas tres cosas de ese famoso examen PISA, que es comprender lo que lees, algo de matemática que te permita trabajar en un ambiente abstracto para razonar, porque hoy día no hay otra forma de trabajar en el cerebro sino en una cuestión abstracta, y algo de física que te permita entender cómo funcionan las cosas. Y yo he escuchado al ministro como Silioni, o he escuchado a algún otro funcionario que ha estado antes con Scioli, hablar de que van a hacer su propia evaluación porque ellos creen que eso no importa. Ahora entonces eso no me puedo entender. ¿Cómo que no importa? Lo que no importa, si fallamos en eso, es porque hacemos cosas que no importan. No estuvimos en el último informe PISA, ¿no? Claro, te das cuenta. Entonces, estuvimos eliminados. Nuestro primer problema, ¿sabes? Está en la cabeza, está de acá. ¿Cómo pensamos? Porque si no corregimos eso, no vamos a entrar en la era del conocimiento. Claro, para Japón nada. está preparando a sus estudiantes para dentro de 25 años. Te cuento otra cosa que es interesante. Por ejemplo, usan el ejemplo de Finlandia. Y Finlandia, usan el ejemplo de Finlandia, dicen, entro en la capacitación por algo importante, y dicen, Finlandia está empezando en dejar de tomar evaluaciones. Entonces alguien dice, vamos a dejar de tomar evaluaciones porque nosotros somos vivos, y entonces esa era la aposta. Copiamos a Finlandia. No copiamos, teníamos razón, pero nosotros ya no pensamos que las evaluaciones nos sirven para gran cosa, ¿me explico? Pero la pregunta es que Finlandia llega a este proceso cuando yo culturalmente han hecho todo lo necesario para que no haga falta, pero nosotros tenemos todo lo necesario para que haga falta. Entonces primero tenemos que hacer eso, ¿se entiende ese pequeño? Sí. Como yo lo veo así, ¿no? Pero esas contradicciones son alarmantes. Sí, son alarmantes, son graves la palabra exacta. Si no salimos de eso, no, todo lo demás. ¿Y cómo se puede salir de eso, Mauricio? Y es difícil, o sea, la pregunta es cómo nos ponemos cambiar un paradigma. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para ser honestos? Pues yo no sé si honesto, sincero, cuál es la palabra. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Tenemos que dejar de pensar en términos marketineros, publicidad, mandarnos la parte. Tenemos que analizar un poco qué es lo que somos y dónde estamos. Siempre se dice, y esto lo dicen gente, observadores con cierto nivel de preparación, que uno de los mayores defectos que vive el país es no diagramar políticas a futuro, que generalmente se vive poniendo parches a las cosas que no andan bien. Y se trata de resolver todo con una ley. Y la ley no alcanza, porque la pregunta, ¿cuál es la ley que nos vas a convertir en alguien más, en una sociedad más objetiva, diferente? Sí, es imposible. No, es imposible. Este es el problema. Queremos arreglar todo con una legislación. Y por eso las legislaciones, inclusive muchas legislaciones se están reviendo continuamente, porque a toda acción, dice la física, le corresponde una reacción. Entonces vos no podés hacer una ley si no mirás también las reacciones para controlar las dos. Entonces muchas veces hacemos la ley y 10 años después la estamos rehaciendo. No somos serios, me parece, no sé, esa es mi impresión. Pues, ¿y cómo se hace? No lo podemos arreglar en esta mesa ni tener la ilusión. Necesitamos tomar las cosas en serio. Y a veces hay mucha gente que está en alto nivel que no toma la cosa en serio. O sea, que se trabaja muy en lo momentáneo, en el impacto de una decisión, ¿viste? En base a lo que sufre la gente en un momento determinado. Pero a largo plazo, ¿dónde vamos? La economía, para decirte un ejemplo interesante, hasta tuvimos que vivir el absurdo de decir, la emisión no produce inflación. Ahora aparentemente eso ya parece un golazo, pero lo dijo Kicillof y un importante economista lo publicó en el diario La Nación, usando el ejemplo de Estados Unidos, que tiene baja inflación con alta emisión, pero resulta que Estados Unidos no es una comparación para nosotros. Y es simple, porque todos los dólares que emite Estados Unidos los cazamos nosotros y lo acolchonamos, ¿cierto? Sí. Entonces a ellos no lo impacta demasiado. Hay que comparar países comparables. Claro, pero nosotros queremos sacar un peso de la frontera y el peso nuestro ni Bolivia lo quiere. Ese es el problema.
Vos transitas a través de tu actividad como consultor el área de enseñanza también. No, yo lo que hago en la parte de enseñanza es, he dado algunas conferencias en el exterior, en el interior, a veces me contratan y yo al exterior, por ejemplo, sobre el tema básicamente de gestión de la energía. Ahora, esa es mi fortaleza porque le he dedicado un poco una parte importante de mi vida. Bueno, ¿cómo ves el panorama energético? Días atrás, bueno, sabemos que hay una determinación local. Vos decís, me preguntás a nivel nacional. Nacional, sí. Perfecto. La Suprema Corte prohibió que se avanzaran con las obras de 2 represas en el sur, en Santa Cruz, si mal no recuerdo. Porque no se habrían tomado las precauciones para dañar el medio ambiente. En Santa Cruz mismo fracasó esa usina que pensaban hacer funcionar con carbón, porque dicen que el carbón que se saca ahí es poco y además el carbón de Río Turbio es un carbón joven, ¿no? Y uno de los problemas más serios que apunta a todo el mundo, en eso se coinciden, es que necesitamos fortalecer la energía. ¿Por qué lado? ¿Por qué andarivel se puede caminar para esto? ¿Son solamente con inversiones o haría falta gente muy especial para que programe lo que se puede hacer? No, yo creo que te voy a contar algo histórico. En Argentina con cada gobierno contó con un subsecretario o suministro o subsecretario de energía. Sí. Y eso dio lugar que en la Argentina, en la época de Kirchner, digamos, cuando se inicia el gobierno de Kirchner, no hay energía. No, sí, eso aparte, no. Se formaron grupos, te lo digo porque es interesante, que es el Instituto Argentino de Energía. ¿Quién integró ese grupo? 8 ex secretarios de Energía de la República Argentina. Y han estado continuamente haciendo propuestas. Y creo que propuestas interesantes que están basadas en la experiencia y en un gran trabajo. Solo que durante la época del gobierno anterior nadie le interesó y yo creo que quedó el país un poco abandonado. A tal extremo, por ejemplo, te digo un número aproximado, creo que no me equivoco, que nosotros teníamos 70 megavatios de capacidad de energía eólica y Uruguay, un país dramáticamente más pequeño que el nuestro, 700. O sea, nosotros debíamos tener no 70, debíamos tener 7.000. Entonces te explica que se hizo muy poco. Cuando se hizo cargo este gobierno, yo no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la energía nada más, le dieron participación a esta gente. Y esta gente ha dicho, nosotros no queremos tener ningún cargo político, ninguna función política, ni estar enganchado con las decisiones, porque tengo una mala experiencia. Pero sí sugerimos. Bueno, a esa sugerencia le he hecho un poco caso y ahora están saliendo. El caso de la central térmica que hay acá en San Nicolás que se está montando, un poco producto de una iniciativa donde en vez de ser el Estado que se mete en la inversión y después suceden cosas raras, vos te lo podés imaginar claro. Por experiencia, el Estado le dice a un empresario invertí y decime en una licitación abierta cuánto te tenemos que pagar por el megavatio. O sea, el Estado no se interesa por la central ¿cómo se dice? Eólica o fotovoltaica o de gas, pero cada vez que nos ponen un megavatio te lo vamos a pagar tanto. Hubo un cuerpo de licitaciones y bueno, se buscaron los valores más bajos de acuerdo al paquete que se pensaba hacer, las licitaciones fueron mucho más importantes en cantidad. Y por eso en este momento estamos esperando que para fines del 2018 va a haber prácticamente 1.000 megavatios en la República Argentina de energía renovable. Y eso es interesante porque va a poner en marcha también parte de la industria local. Y es muy importante la eólica porque tenemos lugares donde podemos hacer eólica de muy buen nivel. Claro, pero lo interesante, te doy un ejemplo, que en cuanto a la eólica se ha llegado a valores tan bajos como 47 de dólares el megavatio en Argentina y ese es el valor más, es uno de los valores, es el valor más bajo conseguido en el mundo y es porque en los lugares que se ha pagado eso son lugares donde tenemos una buena dosis de viento, en el sur por ejemplo, y nosotros como hay a nivel general, esto se puede decir, los mejores vientos están en un lugar donde estás el mundo está, ¿cómo te puedo decir? Despejado de continentes. Entonces nosotros, como somos el único país que tenemos el sur, estamos más beneficiados, porque no es la intensidad del viento el cuento más importante, es la constancia. Y no la aprovechamos. No hasta ahora, pero quiero explicarte que
si en 2 años vamos a tener 1000 megavatios, de esperar que en 4, calculo que como viene vamos a tener 4000. Volviendo a las fuentes de energía tradicionales, como puede ser el petróleo, ¿cómo ves la... perdón, no te contesté algo. Me hablaste puedo, ¿no? Porque no te contesté, viste, me fui, perdóname. Cuando me hablaste de 2 cosas, de las centrales hidráulicas del sur, y yo te digo que, bueno, es muy difícil dar una respuesta. ¿Por qué? Porque es imposible hacer una central hidráulica sin un cierto impacto ambiental. Es un balance entre el nivel de impacto que vos tenés y los resultados, pero evidentemente el impacto ambiental de eso seguramente es ínfimo al lado de las cosas que he escuchado, por ejemplo, en San Juan con cianuro y otro tipo de cosas, ¿cierto? Y el segundo punto que vos dijiste, lo de central térmica de Río Turbio, es un tema muy complicado. No sé si tuve la oportunidad de comentarlo acá, porque fue un empecinamiento que nació cuando alguna vez Kirchner va a visitar a Río Turbio, porque había habido un accidente, ¿te acordás? Que murieron 30 mineros. Y entonces a partir de eso se dieron 2 cosas. La primera, se pusieron reglas de seguridad muy estrictas y se le dio grandísima importancia. Y la segunda, tratando de empujar un poco el desarrollo de la región, aprovechar ese carbón que no lo quiere nadie porque es un malo muy joven. Lo han estado comprando AES como resultado de la venta como una obligación contractual. Peletizado. Pero cuando se terminó el contrato no lo quisieron reponer. Y esa era la idea. Pero ¿qué sucedió? Primero, que la demanda de la central era, 8 veces o 7 veces más alta que lo que estaba produciendo la mina. Y precisamente la capacidad de la mina había venido disminuyendo por las condiciones de trabajo que se habían impuesto. Y nadie se preocupó por levantar la capacidad. Entonces estamos con ese problema. Inclusive cuando la inauguraron, no la inauguraron con carbón, que fue Cristina, sino tiraron un gasoducto de baja capacidad y lo hicieron porque también existe la posibilidad que funcione con gas. Y funcionaba con gas. Y ese va a ser el futuro, que funcione con gas. Y tal vez es muy probable. Es muy probable. Porque si no tienen que importar carbón. Claro, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Además, Argentina en este momento va a largo plazo, va en dirección de ser un país gasífero. Mira, en los últimos 5 minutos que nos quedan para conversar, estimado Mauricio, háblanos algo de las posibilidades energéticas que pueden surgir de explotar famosa zona de Vaca Muerta. Bueno, está bien. La Vaca Muerta es un lugar que necesita mucha inversión. Estados Unidos arrancó con ese tipo de petróleo, digamos, gas no convencional, en el momento de que en que se estaba quedando sin reserva. Esa reserva se conocía que existía, quiero dejar esto bien claro, no fue ningún descubrimiento. Lo que pasa es que no eran rentables. Entonces, cuando el petróleo subió a 100, 120 dólares el barril, ahí Estados Unidos empezó a desarrollar eso. Cuando empezó a desarrollarlo, consiguió bajar los costos relativamente y fue un poco un éxito dentro de Estados Unidos, porque dejó de importar gas y prácticamente ahora sostiene casi todo con el gas interno. Argentina ve eso y dice: encontramos un yacimiento. No, encontraron que tal vez podía ser rentable. De ahí en adelante, Argentina compra YPF y empieza a avanzar con la idea, pero se necesita mucha inversión y la gente no viene. De ahí el contrato que hacen con Chevron. El contrato que hacen con Chevron, que tanta gente habla, es un contrato técnicamente malo. O sea, quiero decir, que vos perdés. Pero el problema no era que vos pierdas. El problema, le das una pequeña parte a Chevron, el resto de los inversores ven que está Chevron y entonces vienen. O sea, es una estrategia. ¿Me entendés? Entonces, si vos lo mirás como negocio, decís es malo. Pero si lo ves como estrategia, era bueno. No fue una mala decisión. Porque en la situación que estábamos no era una mala decisión. Y seguimos avanzando y vamos lento. Pero también se descubrió que económicamente podemos producir gas, pero económicamente no podemos producir petróleo. Entonces ese yacimiento va a ser un yacimiento de gas. Argentina está bajando en este momento su producción de petróleo, está subiendo su producción de gas. Esa es una buena noticia. Y evidentemente, si este proceso sigue, que le va a llevar 4 o 5 años todavía, no va a ser tan fácil. No, además de ser autosuficientes, seguramente podremos ser exportadores en la región. Eso es el panorama que veo con Vaca Muerta. Claro, ¿y esto paralelamente va a habilitar puestos de trabajo? Por el tipo de pero limitados, o sea, no son números importantes. Y precisamente eso ayuda a entender algo que está pasando en el sur. Porque en el sur, cuando hablamos de Vaca Muerta, estamos hablando de Neuquén,
un poquito de La Pampa al oeste y un poquito del sur de Mendoza. Eso es Vaca Muerta. Pero no estamos hablando de Santa Cruz. Y Santa Cruz, sus reservas van para abajo, su regalía petrolera van para abajo, entonces, en parte, solamente explica un poco la crisis que están pasando, porque si esto sigue así, van a un futuro que prácticamente la economía de Santa Cruz no se puede sostener porque no tiene regalías petroleras. La última. No, yo pensaba, ¿hay en Santa Cruz todavía hay posibilidades de extraer petróleo o lo que se está perdiendo es es decir, tener una fuente de petróleo? Hay un yacimiento, dicho en términos así muy generales, que avanza hacia el mar y llega hasta las Malvinas. Pero el problema del petróleo es el siguiente: cuando vos decidís explorar es porque tenés cierto grado de seguridad. Es como que si apostara a las bolsas o otra cosa. Entonces, si hay gente convencida que eso no va a ser rentable, no va a explorar. Claro. Eso es lo que está pasando, ¿me explico? Ese es el problema con ellos. Entonces, ellos se quejan porque quieren que el gobierno central vaya a explorar, pero lo técnicamente están diciendo, dicen, pero no vale la pena, es un riesgo muy grande y nos vamos a encontrar. Es como el caso, te lo digo antes que se termine, el caso de la isla Malvina. La isla Malvina están explorando y van a explotar, pero es muy marginal, no se sabe si es una decisión política o una decisión económica realmente. Sí. Bien, señores, ha sido un lujo para nosotros recibir una vez más al ingeniero Mauricio Becchi, consultor, temas como eficiencia energética, mantenimiento industrial, energías renovables. Gracias, Mauricio, por tu colaboración. Agradezco que me hayas invitado.